Actívate Deportiva, actívate, actívate. Motiva TV y el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenido aquí a Actívate al mediodía. Hoy es martes y le damos las gracias a las personas que están aquí con nosotros en el programa del día de hoy, que como todos los martes tenemos a la doctora Angie González con el estudio de las situaciones sociales que están ocurriendo. Le doy las gracias a las personas que están compartiendo la información. Recuerda que ya TIVA TV está sobrepasando los 25 millones de personas que nos ven mensualmente, llegando inclusive en meses donde logramos alcanzar 30 millones de personas. Y importante darle el saludo a las personas que más nos ven, que es Puerto Rico, Estados Unidos, México y Venezuela. En el caso de Venezuela hay veces que Colombia y Venezuela son los que se rifan ese cuarto lugar de personas que nos ven y nos ven a través de todas las redes sociales, a través de internet, a través de la página de TIVA TV y también nos ven a través de nuestra aplicación Roku. Si usted tiene cualquier dispositivo Roku, puede ver la programación de TIVA TV en cualquier parte del mundo e interactuar. También le doy las gracias a las personas que comentan. Si ustedes se fijan y entran en otros medios de comunicación, van a notar que el mismo por ciento, hay un por ciento bien alto de personas que critica, ¿verdad?, esos medios de comunicación. En ese mismo por ciento, la audiencia que ve TIVA sí de alguna manera apoya lo que nosotros estamos compartiendo. Y esto no es una... Y aquí tiene. Y para eso le tenemos que dar las gracias a nuestro auspiciador principal, el Super Pan. Super Pan es el pan que nos acompaña todas las mañanas, así que Super Pan. Recuerda que puedes conseguir el Super Pan llamando a TIVA TV y llamando a TIVA Backstage para poder adquirir este pan tan delicioso, nutritivo, que es el que logra darnos todas las mañanas el up que nosotros necesitamos. En las noticias de interés el día de hoy, y también nuevamente vamos a ir relacionado al tema que vamos a hablar el día de hoy, porque el día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre lo que viene siendo el terrorismo doméstico. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo. Y es que en la última semana hay un grupo que se autodenominó, y escuche bien, Black Panther Party for Self-Defense, que ha reaparecido, y esto fue en Filadelfia, en Estados Unidos, y protagonizó protestas armadas frente al ayuntamiento contra las acciones de ICE. El detonante fue un asesinato, el asesinato de Renee Nicole Good. Esto ya la doctora Angie González había hablado de esto en el pasado programa. Y hay una... hablan como una ciudadana estadounidense desarmada, pero hay unas fotos que yo le compartí aquí a producción, que si puede producción ponerlas tan pronto pudiera, porque quiero que vean cómo es que se está manejando, cómo es que están vendiendo esta imagen del colectivo, que ahora mismo está liderado por un hombre llamado Paul Brisbane. Asegura mantener programas comunitarios como la entrega semanal gratuita de alimentos en barrios del norte de Filadelfia, pero obviamente lo que están es tratando de hacer es asemejarse al movimiento anterior que existía de los Black Panthers. Quiero poner un contexto importante. A pesar de que yo siempre estoy contra, y no es por hablar, sino que fisiológicamente, mentalmente, filosóficamente estoy en contra de los grupos armados, el contexto en que nace los Black Panthers anteriormente es por una respuesta que hay, porque había institucionalizado unas leyes que permitían de manera legal el discrimen contra personas de color negra. En este caso, si tú ibas en la guagua y tú eras negro y entraba un blanco, la ley decía que el negro se tenía que parar y el blanco, por tener un color de piel distinto, se podía sentar. Había una necesidad, existía una necesidad de que hubiera una respuesta. En Estados Unidos hubieron dos
dos respuestas. Una violenta, fueron Black Panther, y una pacífica, que es la que yo siempre apoyo, que es la del el pastor Martin Luther King. Entonces, en ese contexto donde sí había una urgencia, ahora nosotros lo que tenemos es que están tomando un problema social. Sabemos que la situación en que se está interpretando, cómo ICE se está operando, sí, yo entiendo que no es que causa malestar, hay un problema de incomodidad social, porque yo también concurro en que se está tratando mal este tema, que se tiene que ser atendido, el tema de los indocumentados, pero están tratándolo de manera violenta. Ahora mismo están tratando de justificarlo para la creación de estos grupos. Así que la pregunta con que quiero dejar al público antes de irnos es la siguiente, una pregunta. ¿En qué usted cree que George Soros estaba ayudando a este grupo? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿En qué usted cree que Open Society está ayudando a este grupo? ¿Será que le está dando dinero? ¿Será que lo llamó por teléfono y le dio instrucciones? ¿Será qué será? Porque siempre tenemos en este tipo todas de las revuelta, anteriores a George Soros ahí. Así que como vamos a hablar del tema de terrorismo doméstico, abrimos con esto y vámonos con el Padre Nuestro, para que sea el Señor quien nos ayude a poder entender y que la información que nos va a dar la doctora Angie González sea útil en las decisiones que tomamos durante la semana. Y a otro, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Regresamos aquí, Actívate al Mediodía, y tenemos aquí a la doctora Angie González. ¿Cómo estamos, Angie? Buenos días. Estamos muy bien, gracias a Dios. Ya calentamos motores con el primer programa. No, y con el café que nos acabamos de tomar, un cafecito bien bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema del terrorismo doméstico, porque es un tema que ha estado sonando mucho en las pasadas semanas. Y recientemente la secretaria de Seguridad Nacional, la directora del DHS, Kristi Noem, se refirió al acto de lanzar un auto contra los agentes de ICE como un acto de terrorismo doméstico. Esto en ocasión de esta muerte de esta activista Renee Good en el estado de Minnesota. Y yo quiero que producción me ayude con ese sonidito donde Kristi Noem hace esas declaraciones. Tendremos que dejar de usar sus vehículos como armas. Este acto de terrorismo doméstico, usar tu vehículo para intentar matar a agentes de la ley, va a terminar.
Y le estoy pidiendo al Departamento de Justicia que lo procese como terrorismo doméstico porque está claro que está siendo coordinado, que la gente está siendo entrenada y se les está diciendo cómo usar sus vehículos para obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden y luego atropellar a cualquiera que se interponga en su camino mientras salen a tratar de perturbar la paz y la seguridad pública. Y los estadounidenses merecen algo mejor. Bueno, terrorismo doméstico. En el día de ayer, Kristi Noem informó también a través de su cuenta, o sea, de la cuenta de ex del DHS, que ICE ya ha arrestado a más de 10,000 criminales ilegales. Quiero distinguir este detalle, o sea, no es que ha arrestado a 10,000 ilegales, sino 10,000 criminales, personas que tienen casos criminales y que además están en el país de manera ilegal. Y durante los operativos en Minneapolis en las pasadas 6 semanas han arrestado 3,000 criminales que tienen acusaciones por asesinatos, violaciones y pedofilia. Vamos a ir trabajando un poquito más el tema de lo que está pasando en Minnesota, pero antes quiero que veamos, vamos a ver las definiciones. ¿Qué cosa es el terrorismo doméstico? Tenemos por ahí una imagen. El FBI el FBI y el DHS tienen unas definiciones y las quiero presentar. Para el FBI, el terrorismo doméstico se define como actividades que impliquen actos peligrosos para la vida humana que constituyan una violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier estado y que parezcan tener la intención de intimidar o coaccionar a la población civil, influir en la política del gobierno mediante intimidación o coerción y afectar la conducta del gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o secuestro, y que ocurra principalmente dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos. Este es un estatuto definitorio, pero no un estatuto de enjuiciamiento. Ahora, el DHS, o sea, el Departamento del Homeland Security, al usar el término terrorismo doméstico, el DHS se remite a la definición de terrorismo de la Ley de Seguridad Nacional, que es sustancialmente similar, pero no idéntica a la que vimos anteriormente. Esa definición define al terrorismo como cualquier actividad que implica un acto que es peligroso para la vida humana o potencialmente destructivo para la infraestructura crítica o recursos clave y que es una violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier estado u otra subdivisión de los Estados Unidos que parece tener la intención de intimidar o coaccionar a la población civil, influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coerción, afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o secuestro. Así que el terrorismo doméstico no tiene que ver solo con actos delictivos, sino esos actos delictivos siendo provocados y utilizados para coaccionar a la población civil o influenciar en la política del gobierno mediante la intimidación o mediante la coerción. Y de eso es de lo que hablamos cuando estamos hablando de terrorismo doméstico. Así que estamos hablando de actos criminales que tienen el propósito de actuar en contra de las políticas del gobierno. La libertad de expresión protege la protesta contra las políticas del gobierno. O sea, no es que el gobierno puede hacer lo que le da la gana y los ciudadanos no pueden ni protestar. ¿Okay? La libertad de expresión en los Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico, nos protege a nosotros de que podamos protestar en contra de las acciones del gobierno, pero no protege las actuaciones criminales como instrumentos de protesta. Así que todos los que no estamos de acuerdo con alguna actuación del gobierno, mire,
Y yo llevo más de 40 años protestando. O sea, yo me he parado frente al Capitolio y frente a la Fortaleza y en los medios de comunicación y en las redes. O sea, yo he hecho un uso extenso de mi libertad de expresión contra las acciones de los gobiernos a lo largo de 40 años. Lo que pasa es que usted tiene que hacerlo dentro del marco de la ley y no puede utilizar conductas que están definidas como delito para alzar su voz de protesta. ¿Ok? Ahora, vamos a las detenciones de ICE en Minnesota. Las detenciones de ICE en Minnesota han provocado una ola de oposición por parte de activistas profesionales pagados por organizaciones de la izquierda radical. O sea, vamos a estar bien claros con esto. Desde René Good en adelante, la mayoría de las personas que están metidas en estas protestas no son ciudadanos que de buena voluntad están identificados con los inmigrantes y que tienen un vecino que es de otro país y que está ilegal y que lo quieren proteger porque el vecino es bien buena gente. O sea, estos son personas que están siendo pagados por organizaciones radicales que buscan desestabilizar la nación. Y entonces esta gente van allí a cumplir un horario de trabajo y unas tareas. Esas tareas son protestar y crear estos actos de desestabilización que llaman la atención, que copan los medios de comunicación y las redes sociales, porque aquí hay un interés de ir creando una narrativa contra el gobierno. Por eso es que son actos de terrorismo doméstico, porque la idea es intimidar y coaccionar contra las políticas del gobierno. Y el DHS y el Departamento de Justicia Federal en las pasadas semanas aumentaron los esfuerzos para detener a inmigrantes ilegales que están involucrados en actividad criminal, principalmente en el esquema de fraude somalí en Minnesota. Y eso lo anunciaron y de hecho, pues aquí en TIVA lo dijimos a principios de diciembre, cuando se empezó a destapar el escándalo de este fraude, que las cifras siguen aumentando. Recientemente en su cuenta de Truth Social, Donald Trump dijo que el fraude ya se estima en 19,000 millones en el estado de Minnesota. O sea, realmente semana tras semana los números de las estimaciones del fraude en Minnesota aumentan a pasos agigantados. Y entonces, ahí es que en diciembre, a principios de diciembre, las autoridades deciden aumentar los recursos en Minnesota para perseguir a estos inmigrantes ilegales que están en el estado de Minnesota asociados a diferentes gangas y redes criminales, principalmente los vinculados con el escándalo del fraude somalí. Ahora, el problema no son los arrestos de ICE. El problema son las organizaciones de izquierda radicales que están provocando los disturbios. ¿Por qué digo eso? Porque en Minneapolis y St. Paul, si usted va a cualquier estadística sobre estos temas de detención de inmigrantes, pero principalmente vaya a las estadísticas del propio DHS, usted se va a encontrar que Minneapolis y St. Paul, que son las dos ciudades en donde más disturbios están ocurriendo en las pasadas semanas, ninguna de las dos figura ni siquiera entre las primeras 12 ciudades con más arrestos de inmigrantes ilegales. Las ciudades con más ilegales arrestados son Dallas y Houston, que son del estado de Texas, New Orleans, que es de Luisiana, y Miami, que es de Florida. Todos son estados republicanos, pero sin embargo, allí no hay ese nivel de activismo de izquierda. ¿Por qué? Porque las autoridades de ley y orden en los estados republicanos están
colaborando con el gobierno federal para que se arresten a todos estos criminales ilegales. ¿Okay? Ahora, los estados en donde más encontronazos se han dado son Nueva York, California, Illinois y Oregon. Ni siquiera Minnesota. Bueno, Minnesota ahora en estas pasadas semanas, pero es porque se le está dando duro a tratar de arrestar a los que están vinculados con el fraude somalí. ¿Ok? Ahora, estos no son estados en donde se realizan la mayoría de las detenciones. Los que acabo de mencionar, Nueva York, California, Illinois y Oregon, no son estados en donde se está realizando una gran cantidad de arrestos de inmigrantes ilegales. Lo que pasa es que estos estados, al ser demócratas, estos estados están colaborando con los grupos que están metiendo oposición pagada para que enfrenten a las autoridades. En el caso de Minnesota, Tim Walz, el gobernador de Minnesota, ha dado instrucciones a los agentes de la policía de no colaborar con ICE en los arrestos. Así que cuando los agentes de ICE llegan a hacer algún arresto, los policías miran para el lado y no hacen nada, ¿ok? Y el gobernador de Minnesota activó a la Guardia Nacional del Estado para proteger a los manifestantes, lo que en este momento está provocando un choque entre los agentes federales de ICE y las fuerzas de ley y orden, entiéndase Guardia Nacional y Policía del estado de Minnesota, y esto es lo que está al punto de provocar una guerra civil dentro del estado de Minnesota. Así que no es que la mayoría de las detenciones están ocurriendo en estos estados. No es que los métodos de arresto de ICE son violentos. Es que en estos estados en particular, empezando por Minnesota, porque están tratando de detener la intervención federal por este megafraude que tienen en este momento, que se ha destapado. Y entonces, estos estados son los que están respaldando esta ola de terrorismo doméstico que está provocando estos disturbios. Porque, oiga, vamos a empezar porque Donald Trump no ha sido el presidente que más deportaciones ha hecho. Los presidentes que más deportaciones han hecho en la historia en las pasadas décadas, en las pasadas 3 décadas, han sido demócratas. Vamos a empezar por ahí. Han sido demócratas. Los demócratas deportan más gente que los republicanos. Pero las deportaciones históricamente no generaban estos disturbios porque los ciudadanos y las fuerzas del orden cooperaban. Pero nunca se ha dado que los agentes de ICE llegan a algún lugar donde tienen que diligenciar una orden de arresto contra un ilegal y llegan y tocan a la puerta y dicen, miren, buenos días, nosotros estamos aquí para que usted por favor venga con nosotros porque está arrestado. Señores, un arresto es un arresto. Y entonces los agentes, sea ICE, sea policía, sea quien sea, que vaya a diligenciar un arresto, tiene que ir preparado para la posibilidad de una resistencia o de que las otras personas estén armadas o de que las otras personas ataquen de alguna manera. Así que eso puede generar que en un momento dado hayan situaciones de disturbio. Y entonces el problema que está ocurriendo es que en estos estados demócratas los gobernadores están dando instrucciones y están utilizando las fuerzas de ley y orden para ir en contra de los agentes federales y crear entonces estos disturbios. Y entonces la muerte de Renee Good, que en este momento se está utilizando como el pretexto para avivar esta violencia, porque ella es la George Floyd de nuestros tiempos. Recordemos que en el 2020, en los disturbios por la muerte de George Floyd, que fueron
en Minnesota. Allí murieron más de 30 personas. De eso ya la gente ni habla. De hecho, la gente ni se acuerda. Los disturbios por la muerte de George Floyd produjeron más de 30 personas muertas. 26 de ellas murieron por disparos, en tiroteos durante las manifestaciones. Pero ninguno de esos 30 muertos murió como consecuencia de una intervención de un agente del orden público. Por eso es que la única muerte que se menciona y se sigue repitiendo y hasta estatuas le hicieron fue a George Floyd, porque George Floyd murió a manos de policías. Pero la respuesta de todas estas organizaciones terroristas internas, de activistas contra el gobierno, esa respuesta produjo más de 30 muertos y de eso no se habla. Entonces, finalmente terminamos matando 30 personas por la muerte de uno, pero la prensa solamente te menciona la muerte de George Floyd. ¿Ok? Si entre esas 30 personas alguien hubiera muerto a manos de un policía o de algún agente del orden público, usted puede estar seguro que los periódicos hubieran copado los titulares. Pero como murieron como parte de los disturbios y de los tiroteos y las balas perdidas que hubo entre los manifestantes, pues esas otras 30 y pico de personas ni se mencionan. ¿Ok? Ahora, estos son, como dicen por ahí, los datos son de los datos. Usted solamente busque, métase por internet y busque, y esa es la información. Eso es lo que ha pasado. ¿Ok? Ahora, el terrorismo doméstico ha estado en aumento en los Estados Unidos. Hay un informe sobre amenazas de seguridad nacional del DHS del 2025. Por ahí tenemos la portada de ese informe. Esto es un informe de 46 páginas, ahí lo tenemos, y recién pues se acaba de publicar. Y este informe sobre las amenazas a la seguridad nacional anticipa un aumento en los incidentes de terrorismo interno. Incluye el tráfico de drogas que entra a la nación dentro de la categoría del terrorismo doméstico, que eso es algo que lo hizo la administración de Donald Trump, incluir todo este terrorismo que está vinculado al narcotráfico. El informe se enfoca también en atacar la inmigración ilegal como una fuente de entrada de elementos terroristas, con especial atención en las fronteras de México y Canadá. Presta atención principal a la ciberseguridad y a la seguridad de estructuras críticas y enfatiza en las amenazas a la economía por parte de otros países, en particular las acciones de China en cuanto al robo de propiedad intelectual y las amenazas de China y otros países en cuanto al control de minerales críticos y recursos energéticos. Porque el terrorismo doméstico no siempre tiene que conllevar actos de violencia física. La gente piensa que el terrorismo doméstico tiene que ver con poner una bomba en algún lugar o entrarle a tiros a la gente, ¿ok? Pero hay terrorismo doméstico que está asociado con otras actividades. Hay algo que a mí me preocupa, esa definición. O sea, número uno, lo que está diciendo Angie es la definición. Esa es la definición. El que dude de eso puede buscarla directamente en los portales federales, porque así es que lo define. Yo estoy como en contra de esa definición, porque nosotros entendíamos antes, estoy hablando ya un poco antes de la pandemia, nosotros entendíamos que el terrorismo era como cuando tú aterrorizabas o intimidabas a la población civil, y de momento, ahora el ataque contra las autoridades, pues o sea, atacar, estoy hablando de atacar, no el que tú fuiste a poner una bomba, como tú estabas explicando, no el que tú planificaste algo para crear el terror, sino que el ataque contra la autoridad es catalogado terrorismo doméstico. Esa es la definición. Sí. Pero a mí me preocupa porque es como que estamos redefiniendo las cosas para que caiga por terrorismo, porque como esto es un pensamiento. Yo pienso que es que el Estado lo hace para que le dé las oportunidades que tiene el Estado para poder combatir el terrorismo
redefiniendo ataques violentos, porque lo de la muchacha esta, que es lo que da paso, que es que ella le tiró el carro. Ella le tiró el carro a él para atacarlo. Pero entonces, al definirlo como terrorismo doméstico, tengo la presunción que es como, mira, pero el Estado está tratando de aplicarle esa agresión, terrorismo doméstico, para que le dé entonces una autoridad al Estado para hacer lo que le permita hacer el terrorismo. O sea, que yo lo que estoy es como un poco en contra en que se defina el terrorismo, eso como terrorismo. O sea, Mira, que es no, mi yo sentir. no, yo entiendo tu punto. Yo entiendo tu punto. Pero yo pienso que sí aplica la definición de terrorismo doméstico en tanto estos grupos no son protestas espontáneas. Entiendo. Estos grupos son gente que están siendo reclutados, adiestrados, sostenidos económicamente por otros grupos y por otros intereses que entonces realmente sus protestas y sus acciones tienen que ver con intimidar e ir en contra de las políticas del país. Pero no es otra cosa que la intromisión de otros grupos de interés. Sí, que es como que porque como fue planificado, porque para Claro. que sepan, algo que no se quiere discutir es que estas dos muchachas habían planificado ir para allá. Entonces, usted y yo no tenemos los elementos. Si ellas también planificaron porque ellas sí planificaron crear la confrontación. Lo que nosotros no sabemos es que si ellas planificaron o no el que ocurriera algo que justificara que le tirara el carro encima. O sea, que nosotros no sabemos si esto, hasta eso, ellas lo planificaron, ¿verdad? Pero sí se planificó, o sea, por esa línea. Oye, o sea, sí, Pues, sí sabemos. sí, sería, Mira, entiendo. entre la información que sí sabemos, voy por la línea tuya. Olvídate si de verdad ella le pasó por encima el carro a la gente o no. Ese no es el issue. Pasó bien pasado. ¿Qué cosas sí sabemos? Sabemos Ujú. que ellas no vivían en Minnesota. ¿Ok? O sea, vamos a empezar porque ni siquiera eran de allí. Así que estos no son unas personas del vecindario donde se están dando estos operativos de ICE y ellas en su vecindario salen a defender a sus vecinos inmigrantes. ¿Ok? Estas mujeres ni siquiera eran de Minnesota. ¿Ok? Ellas eran personas que estaban vinculadas a una organización que les estaba dando adiestramientos y definitivamente pues les estaban pagando para que ellas hicieran este tipo de actos de protesta. Ya ahí automáticamente. Exacto. Yo sé que hay una organización. Exacto. Entiendo. Ellas Sí. planificaron ir allí y ellas planificaron oponerse, poner el carro en el medio de la carretera. O sea, ellas estaban allí con una agenda. Organizada. Estaba planificada. organizado, ¿ok? Y hubo un acto violento. Exacto. Bien Y hubo, violento. entonces, un acto violento. Y lo que muchas veces estos activistas no entienden, y yo pienso que la mayoría de estos activistas solamente son tontos útiles, ¿ok? Pero la mayoría de estos activistas no entienden que los organismos que los financian y los adiestran realmente quieren que estos activistas mueran de manera trágica en medio de estos operativos. Va a ser mártires. Porque esos mártires ayudan a la causa. Así que los mismos que estaban financiando y adiestrando a estas personas, muy probablemente, y esto es especulativo y yo me hago responsable de mis expresiones, pero muy probablemente tan pronto murió René Good, dijeron, yes. ¿Ok? No, claro. Sí. Claro, ¿Ok? claro. O sea, ellos no eran los que estaban llorando. Porque yo lo dije ahorita al principio del programa como un chiste. Pero la realidad es que es bien probable que en este caso esté obviamente tal vez el Open Society. Yo lo digo, lo de George Soros, porque es que dentro de la investigación hay que buscar y lamentablemente siempre tú te topas con la misma grupo. Así pero que por tú- lo tanto... No, pero vamos, dame un minutito que te lo Ay, voy a Dios mío. vincular. Ya. Ok, ahora, en el informe de Ya la Gao, encontraste, ya la encontraste. en el informe de Gao, el Government Accountability Office, en 2023, por ahí tenemos una imagen de eso,
reporta que desde los años fiscales 2013 a 2021, el número de casos, ahí mismito, esa es la gráfica, el número de casos abiertos relacionados con el terrorismo doméstico del FBI creció 357%, pasando de 1.981 casos a 9.049. Desde el año calendario 2010 hasta el 2021 se rastrearon un total de 231 incidentes de terrorismo doméstico. Y siendo los extremistas violentos motivados por razones raciales o étnicas los responsables de la mayoría de los incidentes violentos durante ese periodo. Ahora, ¿quiénes son estos grupos u organizaciones? Tenemos una imagen ahí. Desde el 2020, las autoridades y analistas de Estados Unidos identifican a los extremistas violentos supremacistas blancos y a aquellos motivados por razones raciales o étnicas, así como también los extremistas violentos antigubernamentales, como las amenazas más destacadas del terrorismo doméstico, con incidentes violentos concentrados en armas de fuego y dirigidos contra el gobierno, la policía, comunidades minoritarias e instituciones simbólicas. Así que ahí usted mira en la gráfica, el 35% son grupos motivados por asuntos raciales y étnicos y el 32% son grupos antigobierno. Y en Estados Unidos hay más de 90 organizaciones oficialmente señaladas por el gobierno como grupos terroristas extranjeros. Por ahí tenemos una imagen. Si producción me ayuda con la siguiente imagen. Si usted va a esta página, que es una página oficial del Departamento de Estado, y busca en el terrorismo, en las organizaciones terroristas extranjeras, va a encontrar que hay más de 90 organizaciones oficialmente señaladas por el gobierno como grupos terroristas extranjeros, y el tercero en la lista es el Cartel de los Soles, ¿ok? Y en Estados Unidos hay un aumento de grupos locales del terrorismo doméstico con motivaciones antigobierno, porque una cosa es el terrorismo que viene de afuera, del exterior, y otra cosa es el terrorismo de adentro. En el 2024, el Southern Poverty Law Center reportó la presencia de unos 1.371 grupos de odio y antigobierno. Por ahí tenemos una imagen de un mapita. Te busca en el Southern Poverty Law Center y va a encontrar ese mapa. Hay mucha más información. El mapa se llama el Hate Map, ¿ok? Y ese es el mapa en donde están lo que ellos denominan como los grupos de odio y antigobierno. Si se fija, pues en los puntitos esos rojos se va a dar cuenta de que las áreas en donde están concentradas la mayoría de los estados demócratas es donde más presencia hay de estos grupos. Ahora, en cuanto a los grupos anti-ICE, las estadísticas de las protestas contra ICE en el 2025 revelan un movimiento significativo y en crecimiento en contra de las operaciones de inmigración y control de aduanas, que es lo que nosotros conocemos como el ICE. Se han registrado más de 700 manifestaciones relacionadas con la inmigración en los 50 estados y en Washington, D.C., y en el 2025 se marcó récord en la cantidad de esas manifestaciones. El 97% de todas las manifestaciones estaban relacionadas con inmigración, han sido en apoyo a los derechos de los inmigrantes, y las manifestaciones han ocurrido en 50 estados y en Washington, D.C., con las mayores concentraciones en Texas, California, Oregón y Pensilvania. Se han reportado muchísimos arrestos, ya los mencionamos primero, y las principales quejas y demandas de estas protestas incluían la oposición a las deportaciones masivas,
demandas para cerrar los centros de detención y llamados a la transparencia y responsabilidad en torno a las redadas. Ahora, estas estadísticas resaltan la actividad y el crecimiento de las protestas contra ICE. Grupos locales de activismo que no han sido oficialmente declarados como terrorismo doméstico, pero que son los que están organizando y avivando estas olas de protesta, son los que están creando realmente este problema de violencia que estamos viendo en los operativos de ICE y que no veíamos en los operativos de ICE en otras administraciones, por ejemplo, en la administración de Barack Obama, que deportó muchos más ilegales que los que ha deportado Donald Trump. Y sin embargo, en la administración de Barack Obama no se veían estos enfrentamientos porque lo que hay realmente no tiene que ver con los estilos, cómo se hacen los arrestos y las deportaciones, tiene que ver con el interés de ir contra la política del gobierno. Ahora, vamos a la organización Indivisible, que ya hemos hablado aquí, recientemente le dedicamos un programa completo. Indivisible es un grupo creado en 2017 para luchar en contra de las políticas de la administración de Trump. Y si usted va a la página de Indivisible, ahí usted va a encontrar que ellos dicen exactamente eso. Nosotros nos iniciamos en el 2017 cuando Donald Trump ganó su primera presidencia y el propósito de este grupo es ir en contra de las políticas de Donald Trump. Y entonces ellos informan tener más de 5,000 grupos organizados en toda la nación. Dios mío. Sí, o sea, solamente Indivisible. Más de 5,000 grupos organizados en toda la nación y proveen recursos para adiestrar a los manifestantes. La portada que ustedes vieron es de una guía de adiestramiento, ¿ok? Y ellos adiestran a los manifestantes y están trabajando fuertemente para lograr victorias electorales masivas de los demócratas en las elecciones de 2026. Por eso es que la cosa está así como bien avivada y bien violenta, porque es que tenemos unas elecciones ya en pocos meses, ¿ok? Entre la información que usted puede encontrar en esa guía, hay algo que yo se los quiero comentar, que ellos le llaman las 3 grandes movidas, ¿ok? Ellos dicen, hemos identificado 3 grandes movidas que nosotros, personas comunes, organizándonos localmente en todo el país, necesitamos hacer colectivamente para llegar al 2026. Sigo leyendo directamente de ese documento. Dice, número 1, todos nos unimos para decir no al proyecto 2025 cuando sea impulsado por la Casa Blanca y el Congreso. Detendremos lo que podamos y elegiremos luchas estratégicas para generar una reacción nacional que nos permita ganar en el 2026. Número 2, jugamos duro donde tengamos demócratas en cargos locales, municipales o estatales, apoyándolos y presionándolos para bloquear, retrasar y desafiar los ataques, lo que ellos le llaman los ataques de MAGA. Y número 3, trabajamos para proteger y ganar elecciones defendiendo contra los negacionistas electorales en los estados clave y convirtiendo toda esa reacción nacional en una coalición electoral mayoritaria que logre grandes victorias en el 2026. Eso está ahí en esa guía, ¿ok? Y tienen un problema porque hubo asesinatos de estos demócratas y se les pueden achacar a ese tipo de instrucción. Sí. Ahora, cuando miramos el mapa de Indivisible en Minnesota, usted vaya a la página de Indivisible, ¿ok? Por ahí tenemos, yo hice un screenshot, y usted va a buscar Find a Group. Usted entra por ahí, usted encuentra un grupo. Y cuando miramos el mapa de Indivisible en Minnesota, encontramos que tienen solo en Minnesota 81 grupos de Indivisible y solamente en la ciudad de Minneapolis tienen 6 grupos. Esto explica cómo en solo una semana el activismo logra recaudar, y por ahí tenemos una imagen, logra recaudar 1.5 millones para la familia de René Good,
que es la mujer que murió en medio de una intervención de ICE en la que ella estaba actuando como activista y que le lanzó su auto encima a un agente, porque bueno, pues de que aceleró y lanzó el auto, pues eso es claro, ¿no? Entonces, de pronto usted dice, pero ¿cómo es posible que en pocos días, en un GoFundMe, se levanta 1.5 millones para la familia de René Good, ¿ok? Yo no sé si eso incluye beneficios para su viuda, yo no sé si esta viuda, esto que le llaman la viuda de René Good, pues yo no sé si es que es legalmente casada con ella, porque si solo era una relación de convivencia, pues no, pues esta persona no necesariamente va a heredar, ¿verdad?, de la fortuna que ahora deja René Good solo por haber muerto en un activismo absurdo, ¿ok? Y entonces, no tiene que legalmente ser así porque lo que hace es que simplemente cuando empieza el GoFundMe, ella es la persona beneficiada. Ella se va beneficiando, exacto. Y entonces, señores, usted se da cuenta de que esto no fue algo improvisado y un accidente y un mal momento en donde un agente se sintió amenazado y disparó y esta pobre señora que acababa de dejar a su nene en la escuela y que era una poeta norteamericana, o sea, todo ese discurso que sale en la prensa y que hace que usted saque un Kleenex y empiece a secarse las lágrimas por la muerte de esta mujer, que es trágica. Yo no estoy diciendo que no, ¿ok? Que nadie debe alegrarse de la muerte de esta mujer, ¿ok? Como tampoco nadie debió alegrarse de la muerte de Charlie Kirk, ¿ok? Pero, señores, lo que hay detrás son organizaciones que están moviendo muchísimo dinero para movilizar actividades delictivas, para enfrentarse a las agencias de ley y orden y crear disturbios y violencia, porque el objetivo aquí es crear una narrativa en los medios que favorezca o desfavorezca a diferentes candidatos en las elecciones de medio término. Lo acabo de leer. ¿Okay? O sea, y no hay que ser un genio para uno llegar a estas conclusiones. Lo acabo de leer. Pero entonces la prensa que de ordinario favorece los intereses socialistas de la izquierda radical en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues están en este discurso para que usted piense que este agente se levantó esa mañana y sacó su pistola y le dio un beso y le dijo a la pistola, hoy nos vamos a cargar a alguien. ¿Okay? Pues, óyeme, pues eso no fue así. Eso no fue así, ¿ok? Nadie se tira a la calle en su sano juicio a buscar matar gente porque sí, ¿ok? Y entonces esto realmente lo que hay detrás son grupos activistas que están utilizando a personas que ya han sido radicalizadas. ¿Radicalizadas por quiénes? Radicalizadas por los medios de prensa. O sea, si yo tengo que adjudicarle responsabilidad a alguien, tengo que incluir a los medios de comunicación de izquierda que están haciendo que la gente construya en sus cabezas unas narrativas que son falsas, que están creando dentro de la cabeza de muchos norteamericanos unas actitudes de odio que son irracionales y que los están lanzando a la calle, claro, con buenos subsidios, porque los entrenan y les pagan. Les pagan una cantidad de dinero que no se la van a ganar trabajando en una tienda por departamentos o en un fast food. Y entonces esta gente van allí, les pagan $1,000, $1,200, $1,500 por un día de activismo. Y entonces estos activistas se van allí, se están jugando la vida y cada vez que uno de ellos muere, las organizaciones que los entrenaron y los capacitaron y los pusieron allí, ganan. Porque lo que están buscando es seguir levantando una narrativa en contra del gobierno. Es por eso que es terrorismo interno. Porque estos son mecanismos de coacción e intimidación para ir en contra del gobierno
y no ocurren como el producto de una sociedad que está cansada o que está oprimida por el gobierno, por las acciones del gobierno, sino ocurre como parte de la agenda, el proyecto y la inyección de fondos que unos grupos de intereses políticos en particular están metiendo aquí para que unos tontos útiles se metan a defender lo que ni siquiera ellos entienden bien, solo por dinero, solo porque ya sus corazones se llenaron de odio irracional y ahí terminan metidos en unas manifestaciones que les pueden y de hecho a veces les cuestan la vida. Así que esta es la realidad. Por último, el último detallito que les doy, René Good, y esta es la última imagen donde aparece René Good, ahí hay dos titulares. René Good, en la investigación, la información que se ha encontrado acerca de ella, la imagen que aparece a la mano derecha, en su cuenta de Venmo, que es una cuenta de estas de transferencias de dinero electrónica, se encontró que ella apoyaba a la organización Black Lives Matter con aportaciones económicas. Así que René Good no era una vecina inocente del vecindario que de momento se encontró metida con su carro en medio de un operativo de ICE. Ella es una persona que ha participado de este activismo contra el gobierno, contra las agencias, contra la autoridad gubernamental desde hace tiempo y tenía vínculos con la organización Black Lives Matter, a la que también le dedicamos aquí un programa. Así que vaya buscando los programas anteriores que hemos tenido. Ya tenemos una hemeroteca bastante amplia para que usted se siga orientando sobre estos temas. Bueno, sobre preguntas de los horarios, para que ustedes puedan conocer los horarios, muchas personas que me están preguntando cuándo se repiten nuevamente los programas. Ahora mismo, el noticiero, ustedes pueden encontrarlo ahora mismo, el noticiero de las 11 de la mañana, Noticias Sin Adorno, lo pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook, y también recuerde que pasa inmediatamente a Rumble, donde nosotros lo tenemos almacenado. Pero este programa, con la información que nosotros dimos, lo puedes ver hoy a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. También recordamos que lo que estuvo hablando Jesús Rodríguez García el día de ayer, que fue información bien crucial, porque es una investigación específicamente sobre el tema de Iris Cardona, lo puedes ver hoy en repetición a las 4 de la tarde, hoy martes a las 4 de la tarde, para que tú conozcas los horarios de Tiva TV. Vas a accesar a nuestra página de internet tivatv.com. En tivatv.com vas a ir a la parte de arriba, vas a la parte que dice horarios y vas a ver por día todos los horarios donde nosotros tenemos nuestra programación y las repeticiones, si es que no lo puedes ver a través de las redes sociales. Mi nombre es Joe Vargas, gracias por estar con nosotros y recuerda nuevamente dándole las gracias a nuestro auspiciador, el Super Pan, quien siempre está con nosotros. Gracias a los auspiciadores que hacen posible este programa y pendientes con muchos detalles, la nueva programación también de Tiva TV, porque venimos con muchos cambios muy importantes, bueno, expandiendo lo que estamos haciendo aquí en Tiva TV. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Joe Vargas y que pase buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate por Tiva, actívate, actívate por Tiva.